a nuestro canal de YouTube. Soy tu amiga Marlene Arroyo y voy a estar compartiendo contigo revelaciones de las Sagradas Escrituras. Pero hoy quiero tomarme este tiempo para responder una pregunta que me han hecho constantemente y es la siguiente. ¿Puede una mujer predicar? ¿Acaso puede una mujer enseñar la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice y significa la carta a Timoteo capítulo 2 versículo 12 que cita? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Será acaso esta una instrucción del apóstol Pablo para que la mujer no pueda enseñar ni ministrar la palabra del Señor? Durante los próximos minutos estaremos dando respuesta a esta interesantísima pregunta. Ahora bien, lo primero que quiero compartir contigo es que cuando nosotros estudiamos cualquier texto de las Sagradas Escrituras, primeramente es necesario estudiar todo el contexto. Una frase que utilizamos constantemente es la siguiente: porque un texto sacado de contexto no puede convertirse en un pretexto. Por ejemplo, cuando muchos citan este versículo que dice, porque no se le permite a la mujer enseñar, se le interpreta como que la mujer no puede enseñar la palabra del Señor. Punto. La mujer debe aprender en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Punto. Ahora, dicen que una mujer ni siquiera pudiese enseñar en la iglesia infantil. Ahora bien, ¿habrá querido exactamente decir el apóstol Pablo esto? ¿Acaso fue esta la instrucción? Definitivamente que no. Así que vamos a explicarte lo que significa esta porción escritural. Quiero decirte que, de hecho, la mujer tiene que enseñar. La mujer debe enseñar la palabra del Señor y tenemos evidencias escriturales. Por ejemplo, Timoteo. Dice la Biblia que Timoteo fue enseñado por su mamá y por su abuela. Lea como referencia Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 1 que cita: después llegó a Dirbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Y este detalle es sumamente importante. La mamá de Timoteo era fiel creyente en Jesucristo, pero el papá de Timoteo era griego. Así que la responsabilidad de instruir al joven Timoteo recayó en su mamá. No recibió Timoteo la instrucción de su padre, sino de su madre, mujer judía creyente. Puede leer como referencia la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5 y el capítulo 3, versos 14 y 15. Por lo que podemos concluir que si el apóstol Pablo está elogiando, está honrando a la mamá y a la abuela de Timoteo por el excelentísimo trabajo que hicieron enseñando a este joven, entonces el apóstol Pablo está de acuerdo en que una mujer sí puede instruir, sí puede enseñar la palabra del Señor. Y en este punto yo quiero motivar, yo quiero inspirar a tantas madres, a tantas abuelas a enseñarle la palabra del Señor a sus hijos y a sus nietos. Ahora bien, cuando leemos también Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4, cita la escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora note que en este pasaje no dice y los hombres, únicamente los hombres iban por todas partes esparciendo el evangelio, sino que aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 4 se dice que tanto hombres como mujeres iban por todas partes esparciendo, anunciando el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, quiero motivar, quiero exhortar e inspirar a tantas mujeres hermosas que están llenas de la palabra del Señor a caminar, a anunciar, a esparcir el mensaje de Jesucristo en sus comunidades, ciudades, países, en todas las naciones de la tierra.
Cuando leemos allí en Hechos 8:4, dice que cuando Apolos estaba predicando la palabra del Señor y enseñó un error, porque podríamos equivocarnos enseñando la palabra del Señor, había un lindo matrimonio, Priscila y Aquila. Y dice la Biblia, le pusieron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que aquí tenemos a una mujer llamada Priscila, la esposa de Aquila, ambos líderes bajo la cobertura del apóstol Pablo. Y cuando ambos escucharon al joven Apolos predicar la palabra del Señor e inclinarse más a la ley que a la gracia, inmediatamente Priscila y su esposo Aquilas lo llamaron aparte para corregirle. Así que hasta este punto, mujeres hermosas que me están escuchando, no solamente usted puede enseñar la palabra del Señor como lo hicieron la mamá y la abuela de Timoteo. No solamente usted puede anunciar, esparcir el mensaje del evangelio, como dice la escritura que lo hicieron tantos hombres y mujeres, sino que también en este punto usted tiene todo el derecho de llamar aparte, de enseñar y corregir cuando se comete un error en la administración de la palabra del Señor, como lo hicieron Priscila y Aquilas. Ahora, cuando lees la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, cita la Biblia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí cuando lo lees a simple vista, da la impresión que únicamente hace referencia al sexo masculino, pero no es cierto. Vamos al rollo original de las Sagradas Escrituras. La palabra que se utiliza aquí es antropos. Y este versículo, esta palabra es genérica y no significa hombres literalmente, significa personas. Por eso esta porción escritural no hace referencia únicamente a los hombres, sino que también está haciéndole una invitación a las mujeres. Todos los fieles del Señor tienen que ser enseñados y tienen que estar preparados, idóneos para poder instruir a otros en la palabra del Señor. Así que la mujer no está excluida de este mandato. Es importante, por favor, entender la profundidad de cada verso de las Sagradas Escrituras. Quiero ir a otra porción escritural. Tito, capítulo 2. Versos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Aquí dice maestras del bien. Vamos a subrayar esto, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Algo importante que encontramos en esta porción escritural es que las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres que son más jóvenes. Así que en Tito capítulo 2 versos 3 al 5 no solamente habla de que una mujer tiene que ser reverente en su porte, en su andar, en su forma de vestir, también hace referencia a que tiene que ser una maestra del bien y que tiene que enseñar todo lo bueno que ha aprendido a las mujeres más jóvenes. Por lo tanto, yo quiero invitar, yo quiero animar, yo quiero exhortar a todas esas mujeres preciosas a que se conviertan en maestras del bien. Y aquellas mujeres que ya tienen cierta experiencia, yo las exhorto en este momento a tomar la iniciativa y a enseñarle los principios del reino y los principios de la conducta del reino a aquellas jóvenes, a esas niñas que están creciendo. Y esta es una exhortación que aparece en la palabra del Señor. Otra evidencia,
Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta porción es muy interesante porque aquí no dice que únicamente los varones tienen el derecho a presentar defensa con mansedumbre y reverencia de su fe ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, sino que también la mujer tiene que aprender a presentar defensa con mansedumbre de la fe, de la esperanza en que la mujer ha creído. Esto es importante porque la mujer tiene que dar razón de la fe que tiene, de la esperanza que el Dios Todopoderoso le ha entregado. Ahora, si vamos a continuar hablando de que las mujeres sí pueden enseñar, de que las mujeres sí pueden predicar, las mujeres sí pueden hablar, bueno, pues la mujer debe confesar públicamente su fe en Jesucristo. Delante de todos los hombres debemos confesar cuál es nuestra fe. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 10, versos 32 al 33, e insisto que estas porciones escriturales no están limitadas a los varones, sino que también están dirigidas a las mujeres. Dice la Biblia: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un detalle básico es que cuando se hace un llamado en nuestras congregaciones y las mujeres pasan al altar y confiesan a Jesús como su único Señor y Salvador, obviamente que no lo hacen en silencio, sino que tienen que abrir su boca, tienen que expresarse. Es una confesión pública y tiene que hacerse. Ahora, también dice la Biblia que la mujer debe cantar himnos al Dios Todopoderoso. E insisto que cuando una mujer canta himnos al Dios del cielo, obviamente no está en silencio. Lea Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto no solamente aplica al varón, esto también aplica a la mujer. La mujer debe cantar, la mujer debe alabar, la mujer debe exaltar el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí específicamente dice la palabra del Señor, hablando unos con otros, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Y obviamente cuando una mujer hace esto, no está en silencio. ¿Quieres alguna otra evidencia bíblica? Vamos a continuar en esta hora. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Cita la Biblia: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí nos encontramos una vez más con esta exhortación apostólica. Y cuando nosotras cantamos, que yo lo hago constantemente, obviamente no estamos en silencio. Cuando la mujer canta, ella enseña. Vamos a repetirlo. Dice la Biblia, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Así que la mujer puede enseñar cuando canta. Y obviamente
yo lo hago. Cuando comencé el ministerio, no comencé predicando. Yo comencé cantando y al principio cantaba canciones que eran composiciones de otros, pero con el paso del tiempo me di cuenta que la música es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, en los salones de clases, sobre todo en los niveles más elementales, los maestros utilizan la música como una herramienta para educar a nuestros niños. Así que cuando se canta, se está enseñando. Muchísima gente aprende más cantando que escuchando un discurso. Y esto es muy importante acá porque hay una exhortación para que nosotros cantemos, para que nosotras cantemos, entonemos himnos constantemente y de esa forma podemos educar. Así que la mujer puede enseñar. La mujer puede cantar, la mujer puede ministrar, la mujer puede cantar. Y entonces, la gran interrogante, ¿y qué significa el mandato del apóstol Pablo cuando dijo, y es que yo no le permito a la mujer enseñar? Recuerde que es un mandato de Pablo y no del Padre Eterno, no de Jesús, no del Espíritu Santo, pero vamos a explicarlo. Y es que el silencio que pidió el apóstol Pablo no fue absoluto, porque como ya te he evidenciado bíblicamente, la mujer puede hablar, la mujer puede enseñar, la mujer puede predicar, la mujer puede cantar sin violentar la prohibición del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la prohibición? No tiene nada que ver con el hablar. Tiene que ver con que la mujer no puede imponerse sobre el hombre. Aquí en esta porción escritural que estamos trabajando, la palabra silencio se traduce como sosiego. En el rollo original es la palabra Jesúsha. Aquí mi pronunciación latinoamericana. Y Jesúsha significa sosiego. Cuando leemos la segunda carta a los tesalonicenses, específicamente el capítulo 3, versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente. Esta palabra sosegadamente significa pacíficamente, plácidamente. Continúo leyendo, coman su propio pan. Ahora, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, se usa la misma palabra, Jesúsha, para que vivamos quieta y reposadamente. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice que la mujer debe tener un espíritu afable y apacible. O sea, que la mujer tiene que tener un espíritu tranquilo, gentil, amable, sereno, no violento, no lleno de rebelión, no queriendo imponerse sobre el varón. Y a eso hace referencia el apóstol Pablo. Así que como vemos, el verdadero significado aquí de la palabra silencio tiene que ver con la sujeción de la mujer y en nada tiene que ver con el hablar. Cuando vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13 y el 14 leemos, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y este texto, una vez más, no tiene que ver con el hablar. No tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la sujeción. Aquí el apóstol Pablo está presentando dos pensamientos interesantísimos. El primer pensamiento, que Adán, el hombre, fue formado primero. Así que según el orden de la creación, la mujer fue creada segunda para hacer un muro, para hacer una muralla alrededor del varón. Y cuando la mujer es una extremista, feminista y quiere gobernar al hombre, obviamente, cónsono con las sagradas escrituras, ella está actuando contra naturaleza. Es importante subrayarlo, que el derecho a predicar,
El derecho a hablar, a enseñar, a cantar y a ministrar no es el derecho a tomar autoridad sobre nuestros esposos. Y a esto hace referencia el apóstol Pablo. Y el segundo pensamiento, probablemente el apóstol Pablo en esta porción quiso explicar que Eva fue engañada por la serpiente. Ella fue engañada primero, el pecado entró primero a través de la mujer. Entonces, en lugar de ella posiblemente escuchar a Dios y a su esposo, ella simplemente tomó la delantera en el pecado y cayó, incurrió en transgresión. Y estos son los dos pensamientos que encontramos aquí. Y ahora, otra vez, el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Este porque une dos puntos importantes. El apóstol Pablo presenta estos dos puntos para indicar la necesidad de la sujeción. Ahora bien, quiero compartir contigo una porción escritural que te va a gustar muchísimo. Aparece en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escúchalo bien, mujer de Dios. Dice la Biblia, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y yo quiero explicar esta pequeña porción escritural, porque la realidad es que la mujer no puede engendrar. La mujer concibe, el que engendra es el hombre. Entonces, ¿qué significa esto de que la mujer se salvará engendrando? Si naturalmente la mujer no engendra, la mujer concibe, pero ahora dice que concibe hijos, engendra hijos y tiene que permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia. Y es que este verso obviamente no hace referencia a hijos naturales, porque entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que una mujer estéril no se salva. No bajo ningún concepto, sino que se está haciendo referencia a que una mujer tiene la capacidad de parir en el espíritu, de engendrar hijos en el espíritu. Claro que sí, mujer de Dios. Tú tienes la capacidad para ser madre espiritual. Tienes la capacidad para parir hijos en el espíritu. Yo quiero orar por ti en esta hora para que no haya esterilidad espiritual, sino todo lo contrario, que seas fértil en el espíritu y puedas parir y parir y parir hijos de tu espíritu. Y obviamente la mujer sí puede pastorear. La mujer sí puede enseñar. La mujer sí puede evangelizar. Claro que sí, que la mujer puede profetizar. No podemos utilizar esta porción escritural de que la mujer se mantenga en silencio para impedir que la mujer pueda ejecutar el inmenso y precioso llamado que Dios le ha hecho. Así que finalmente yo quiero hacerte una linda invitación, mujer hermosa, que me estás escuchando en esta hora. Es importante conocer el corazón de Jesús. Es importante tratar de discernir las palabras del apóstol Pablo. Son más las evidencias de las enseñanzas del apóstol Pablo, donde exhorta a la mujer a orar, a cantar, a enseñar, a predicar. La honra del apóstol Pablo hacia las mujeres que tienen este tipo de acción en el reino es impresionante. No podemos permitir que un texto sacado de contexto se convierta en un pretexto. Así que si el Padre Eterno te dio la capacidad de cantar, canta para el Señor. Si el Padre Eterno te entregó la capacidad magisterial, enseña las sagradas escrituras. Si el Padre Eterno te dio la gracia y te dio la habilidad para predicar, predica la palabra del Señor. Gánate a alguien más para Jesucristo. Yo declaro, oro, confieso en el nombre de Jesús que todos los dones que el Dios Todopoderoso te ha asignado despiertan y son utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. No te olvides,
suscribirte en tu canal de YouTube. Aquí estaremos compartiendo contigo diferentes enseñanzas y estaremos dando respuestas a preguntas de la palabra del Señor y, ¿por qué no?, de la vida cotidiana, todo relacionado con los principios del reino. También te invito a visitar nuestro podcast en Spotify, Marlene Arroyo. Allí todas las preguntas del público le damos respuesta diaria y allí están para que puedas aprender mucho más y compartir conmigo en nuestro podcast Marlene Arroyo. Y será hasta la próxima.